Hoy hablaremos del léxico en español. El tema es la diferencia de significados entre deber y deber de. El verbo deber tiene como significado más básico y antiguo el de adeudar algo material, es decir, tener una deuda pendiente, generalmente de dinero. Por ejemplo, mi vecina me debe $50. O no es bueno deberle a los bancos. En ambos casos, el verbo expresa una obligación de pago, una responsabilidad económica que aún no ha sido saldada. Pero ocurrió que con el tiempo, este concepto de deuda material se amplió a un terreno más abstracto y moral. Como toda deuda debe cumplirse o honrarse, se empezó a aplicar también a obligaciones éticas, legales o sociales, aunque no se trate de dinero. Por eso, frases como, debes respetar las señales de tránsito o debes decir la verdad no hablan de una deuda económica, pero sí, de un compromiso moral o legal que el hablante interpreta como obligatorio. En ese sentido, cuando decimos debes decir la verdad, lo que estamos afirmando, en términos figurados, es que la persona está en deuda con el cumplimiento de ese compromiso. No hay dinero de por medio, pero sí, una exigencia implícita de respeto y responsabilidad que se presenta como algo que se debe cumplir. Así, el verbo deber mantiene su sentido original de obligación pendiente, pero lo proyecta sobre terrenos no materiales, como la moral, el deber cívico, la cortesía o la gratitud. De ahí que también digamos, debes gratitud a quienes te apoyaron, como si esa gratitud pudiera medirse y saldarse, igual que una deuda concreta. Ahora bien, con mucha frecuencia escuchamos decir, incluso en medios oficiales de comunicación, frases tales como, el juez piensa que el acusado debió saber algo que no quiso decir. Dicho de esta forma, parecería decir que el acusado tenía la obligación de saber algo que no quiso decir, cuando en realidad, lo que se quiere decir es que el juez tuvo la sospecha de que el acusado se reservó alguna información. En este caso lo correcto habría sido, el juez piensa que el acusado debió de saber algo que no quiso decir. Veamos ejemplos de uso incorrecto de ambas formas. La forma incorrecta aparecerá en color rojo y la correcta en color verde. Cristina debe haber llegado ya, porque su carro está afuera. Cristina debe de haber llegado ya, porque su carro está afuera. Usamos deber de porque es una conjetura y no una obligación. Deben tener hambre después de tanto trabajar. Deben de tener hambre después de tanto trabajar. Debieron extrañar mucho a sus padres cuando gastaron todos sus ahorros en ir a visitarlos. Debieron de extrañar mucho a sus padres cuando gastaron todos sus ahorros en ir a visitarlos. Ahora veamos los errores a la inversa. Los conductores deben de respetar los semáforos. Teniendo en cuenta que es una ley y puede implicar sanciones severas, lo correcto es, los conductores deben respetar los semáforos. Para poder viajar, debes de llevar tu pasaporte. Para poder viajar, debes llevar tu pasaporte. Debo de estar a las 8 en punto, en una entrevista de trabajo. Debo estar a las 8 en punto en una entrevista de trabajo. Y ya que estamos hablando de deber, aprovecho para incluir el uso de este verbo como condicional de cortesía. Con este sentido, se usa para suavizar órdenes, sugerir, aconsejar. Deberías considerar otras opciones antes de decidir. Es una sugerencia genuina. Deberíamos comenzar la reunión, si les parece bien. Es una orden, pero dicha de forma cortés. Creo que deberías hablarlo directamente con ella. Usa un tono delicado para decir que lo que su interlocutor está diciendo no es de su incumbencia. Y para finalizar, un uso del verbo deber del que pocos hablan. Es deber como pronominal. Deberse significa que una situación, hecho o resultado tiene su causa o explicación en aquello que se menciona después de la preposición a. La interrupción del servicio se debió a un fallo técnico. El aumento en las ventas se debe a la nueva estrategia publicitaria. Su malestar se debe a la falta de descanso. Como pronominal,
Deberse también puede expresar una idea de compromiso vital, entrega personal o dedicación profunda hacia alguien o algo. Es un uso más afectivo, ético o existencial, muy cargado de sentido humano y moral. Como médico, me debo a mis pacientes. Se debía por entero a su vocación docente. Y esto es todo. Como siempre te invito a que te suscribas a Ortografía Integral y puedas acceder a los ejercicios interactivos que creo para cada lección. Te espero.